Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, hola, hola queridísima Alessa, Esteban, qué bueno estar nuevamente en contacto con estos podcasts y bueno, le damos la bienvenida a toda esta bella audiencia y a vos siempre desde el corazón, compartiendo estos momentos que bueno, son realmente tan profundos, ¿no? Y sentidos desde el corazón. ¿Cómo estás, Alessa? Muchas gracias, Sus. Muy bien, muy agradecida con todos porque has vuelto contigo y con toda nuestra audiencia y con todos los que vuelven constantemente y nos escuchan, a pesar de que está tan saturado allá afuera ya de información muy buena, muy estructurada, muy bien realizada, mucha de ella con la inteligencia artificial, que es una cosa maravillosa estos días, que realmente te ayuda a todo. Y pues supongo que, que quien realmente se identifica con los humanos o los seres humanos que somos, los seres espirituales y humanos que somos, pues siempre va a haber un retorno, ¿no? A identificarse y a reconectar con nosotros. Entonces estoy muy agradecida por esa diferencia y por todos los que vuelven y nos apoyan y trabajan en sí mismos para estar justo en estas frecuencias que estamos ahorita. Y agradezco mucho que hayas vuelto, que hayas sanado, porque creo que tu ausencia se debió a una bronquitis por allí, pero qué bueno que Sí, ya todo bien. Y sí. pues todo eso tiene que ver con cosas astrológicas, movimientos planetarios, cosas del cosmos que se están moviendo en todos los sentidos y somos una red que está entretejida a unos niveles que ni siquiera nos podemos imaginar y por eso nos afecta todo lo que sucede a nuestro alrededor de alguna manera positiva o negativa, pero todo tiene que ver con el momento que estamos atravesando. Así que muy contenta de que estés bien, de que hayas vuelto y de que estemos superando todas las cosas que se nos atraviesan en este camino, que es un camino espiritual, esta vida en la que estamos. Es verdad, y vos sabés que es muy importante esto de que nosotros vayamos también ampliando la lectura de lo que nos pasa, ¿no? Desde un problema físico, también vincularlo con lo emocional y también vincularlo con cosas que nos pasaron, como yo te estaba contando, ¿no? En el tema de mi conexión, por suerte buenísima con mi mamá, fallecida hace muchos, muchos años y es muy significativo que mi principio de bronquitis comienza justamente en el aniversario del fallecimiento de ella. Y, y bueno, haciendo una lectura, analizando, ahí, digamos, tuvo mucho que ver, ¿no? Lo que pasó en mi cuerpo físico, porque evidentemente estamos entrelazados, conectados energéticamente, con todos los seres que nosotros fuimos teniendo una experiencia intensa, a veces de amor y a veces no, pero que eso, digamos, también es un proceso que nosotros ahora estamos recalibrando, sanando, soltando, porque estamos haciendo un reseteo y en ese reseteo obviamente todas esas conexiones, como decíamos, en el caso de mamá, por suerte muy buena, pero hay vínculos que a lo mejor fueron más conflictivos y en realidad, más allá de cómo fue ese vínculo, esa conexión, ese recuerdo, ese entender, más allá de las situaciones que en ese momento se vieron de una forma determinada, también influye
en eso de sanar y soltar y también liberar el cuerpo desde lo energético, desde lo físico, ¿no? Con determinadas todavía conexiones que no estaban del todo resueltas o definitivamente, como se dice, sanadas, ¿no? Pero de ahí la importancia de que nosotros aportamos todas estas herramientas energéticas, hay muchas terapias holísticas que son extraordinarias, que nos vienen a traer justamente una lectura más amplia de lo que nos pasa, tanto a nivel enfermedad como a nivel cosas emocionales, como circunstancias, ¿no? Prosperidad o no. Entonces ya uno lo va a ir viendo o lo va viendo desde una perspectiva mucho más amplia y siempre termina dentro de sí. ¿Qué cosas todavía internamente nos faltan? Reconocer, sanar, soltar o cambiar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. Por eso, eh, este viaje, que es un viaje complicado, se hace menos complicado cuando estamos juntos. De ahí que yo agradezco los encuentros, agradezco la información y disfruto estar contigo, con los talleres, con ese grupo hermoso de almas bellas que comunican, compartimos lo que vivimos y lo que experimentamos, y no importa si una está en Estados Unidos, la otra en México, yo en Argentina, vos en Austria, nos sentimos conectadas desde el corazón, y me parece que ese camino es el ideal para que vayamos sanando juntos. Eso por un lado. Y por el otro te digo que estuve leyendo una, un encuentro, que no sé si será cierto o no, salió en Facebook, de un encuentro entre Elon Musk y Keanu Reeves. Cada uno obviamente con su mirada, obviamente Elon Musk dentro de lo que es la robótica y la inteligencia artificial, exponiendo él que todo ya puede hacerse por inteligencia artificial, de hecho también una mujer, robot, tener vínculos sexuales con ella, desde escribir un poema, desde crear un libro, bueno, todo, ¿no? Y la respuesta de Keanu Reeves, que vuelvo a decirte, no sé si será o no verdad, pero bueno, esa nota salió en el Facebook, es tan profundo lo que él dice, porque él dice, la inteligencia artificial lo único que hace es copiar. La verdadera esencia de nuestro ser humano es original. Y toda inteligencia artificial lo que siempre está haciendo es copiar el formato de un humano, copiar la emoción, pero no la siente. Entonces, el ser humano ahora tiene que ser suficientemente inteligente para usar la inteligencia artificial para construir, para proyectarse algún emprendimiento personal que antes a lo mejor era difícil hacerlo. Mirarnos a nosotros con esta revistita que empezamos a hacerla. Si nosotros en otra época teníamos que hacer esa actividad pagando un montón para que nos diagramen la revista y demás, obviamente nunca nos íbamos a poder decidir hacerlo, porque económicamente no íbamos a llegar. Pero si vos tenés determinadas plataformas que te ayudan a poder hacer desde una revista hasta poder hacer un libro, eso lo que te hace es justamente te desarrolla la creatividad y te da impulso y ganas de hacer, porque ahora cualquiera puede hacer un libro, digamos, transmitiendo sus experiencias que son tan importantes y tan grandiosas como los grandes autores. Entonces, aprovechemos la inteligencia artificial con inteligencia humana y no dejemos de sentir, porque ahí yo creo que va estas dos grandes líneas de tiempo que ya están, cada una, ya están conformadas. O tenemos un mundo de copia mecánica y tecnológica de lo que es la vida, o tenemos la vida misma en acción. Y bueno, te lo quería compartir porque luego vamos a compartir, si querés, dentro del grupo bellísimo de meditaciones y de encuentros que yo le sugiero a la gente que se sumen a estos encuentros de meditación, de aporte de códigos tan, pero tan profundos
que verdaderamente van haciendo cambios internos. Yo te puedo decir, Alesa, y no es porque te amo ni porque te admiro, las transformaciones que yo he tenido internas desde que comenzamos con todas estas sesiones de entrega de códigos, de entrega de información, de meditaciones, porque no es simplemente escuchar la información, es asimilarla y a través de la información de estos códigos tan fuertes e intensos, comenzar a integrarlos, porque la transformación es individual, pero toda esa base de datos que vos vas captando son justamente para cada uno de nosotros. Eso está disponible. Entonces yo te lo agradezco porque así es que vamos también despertando, de acá y de acá. Si no conectamos corazón y mente, nos vamos a quedar a lo mejor en la línea equivocada. Eso es lo que te quería decir, Alesa. Muchas gracias, Sus. En realidad tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Yo te quería decir también que justamente hubo una de nuestras entrevistas en el radio de aquella época, justamente abordamos ese tema de lo que venía en este futuro cercano, que era la división de la humanidad, que era la tendencia a irse hacia la inteligencia artificial y hacia todo lo que es la tecnología y el avance de la tecnología. Y la otra era irse hacia ese desarrollo espiritual interno con toda esta luz que no podemos traer a ese espacio que tiene esa frialdad tecnológica. Sin embargo, yo proponía que había una tercera opción, que era justo como la integración de ambas situaciones, ¿no? Y yo soy un ejemplo porque yo lo utilizo para Para escribir, hacer trabajar, mis trabajos, exacto, eso es una obvio, cosa, y todo depende del avance espiritual y de la capacidad que uno tiene para formular las preguntas, incluso cuando necesitas una respuesta de la inteligencia artificial. Y hay que aprender total. a trabajar con esas herramientas porque yo creo que nos van a servir mucho. Y ya lo hace todo. O sea, es mi terapeuta, ¿no? O sea, es no sé, es increíble porque te entrega toda la información que quieras, la puede condensar y la puede hacer de una manera muy directa y eso es muy, muy importante. Claro que está tu criterio, eso nunca va a cambiar, ¿no? El criterio que cada uno ha desarrollado, la sensibilidad que uno desarrolla para hacer después una interpretación de esa información entregada, porque no siempre es completamente verídica. Aquellos que tienen esta obsesión como yo con respecto a la certeza académica de ciertas respuestas, etcétera, a veces se puede equivocar, ¿no? También, obviamente, pero uno tiene que tener el conocimiento y la sensibilidad y el criterio suficiente para poder discernir si esa información realmente es o no es, o podemos tener las pautas para recapitular y checar la información una segunda vez, ¿no? Pero me parece Sí, muy interesante que sí, lo hablamos en una ocasión, sí, sí lo sí, hablamos lo hablamos. en una entrevista. Es verdad, y vos fíjate que razas estelares muy avanzadas, podríamos decir, bueno, entre comillas, las positivas, tienen un avance altísimo en tecnología. O sea, aquí no es que una cosa se contrapone con la otra, que sí hay un sistema dentro del mundo, ¿no? Un sistema, por lo menos en mi percepción, dominante, que obviamente lo que quiere es que nosotros directamente perdamos la sensibilidad, la humanidad y nos roboticemos internamente, que abastezcamos todas las necesidades en forma tecnológica. Y fíjate que esto es muy grave porque si yo quiero eh, tener un muñeco para poder vincularme como pareja, directamente yo lo que estoy haciendo es anulando todo lo que está conectado con la percepción de emociones. Yo no resuelvo el tema emocional de ninguna clase
y tengo alguien que por supuesto me va a decir lo que yo quiero o no va a hablar, lo voy a llevar donde yo quiero. Entonces, vos fíjate que esto, que sí es perverso, lo que va haciendo es va llevando a una soledad humana, una soledad de la sensibilidad humana y de la conexión con el otro, a profundidades realmente sumamente oscuras. Porque cuando yo ya no quiero a nadie, quiero estar solo, todo me molesta, entro, digamos, ya a robotizarme y a dejar de conectarme con la condición de mi propia humanidad y sensibilidad, que la venimos a trabajar para poder desarrollarla en una amplitud amorosa y fraterna. No para anularla directamente y decir, yo quiero tal cosa, aprieto un botón, quiero ir a la cama, agarro el muñeco, directamente no quiero escuchar a nadie y hasta tampoco quiero una mascota que me signifique limpiarle la popó y darle de comer, porque la tengo robótica. ¿Entendés? Entonces, ellos quieren que se llegue a ese mundo, pero verdaderamente quienes todavía están conectados con su espiritualidad, realmente toman conciencia que ese no es el mundo de la humanidad. El mundo de la humanidad es tomar la tecnología para cada vez ser mejores versiones de seres humanos y tener más herramientas también para ayudar a otros y para poder desarrollar la creatividad, que es algo que también viene con mucho empuje en estos tiempos, ¿no? Empecemos a activar los talentos y los dones porque vinimos con eso, pero también el sistema, a través de la excesiva necesidad, nos hizo muchas veces hacer que complacemos actividades de 10 y 12 horas cobrando medio peso y a lo mejor teníamos una capacidad enorme para desarrollar nuestros propios talentos haciendo cosas que venimos a hacer, ¿no? Así que es una encrucijada muy emocionante, pero esto está bueno que lo hablemos porque me parece que humildemente va aportando perspectivas que hacen que el otro también vaya viendo salidas y no se quede con que ya está, vamos a hacer todos robots, ahora los robots van a comandar todo tipo Terminator y vamos a explotar todos. No, no, señor. A ese mundo no vamos. Por lo menos no vamos a ir, ¿no? Pero bueno. Pues eh, si quieres lo podemos preguntar a los guías y también lo podemos unir con el otro tema que me habías propuesto para hoy, que es las sombras, porque lo que estoy sí, escuchando ahorita antes de que entren ellos a hablar es que los humanos, los seres humanos, tenemos lo que podría decirse una debilidad en contra de la inteligencia artificial o en contraposición, porque la debilidad que tenemos nosotros es un montón de traumas y sombras, pero lo que me están sí. indicando es que eso que nosotros vemos como debilidad es la fortaleza del ser humano, porque ese es la piedra de avance para la Ah, evolución y el crecimiento. Entonces, realmente todo esto que nosotros como seres humanos vemos que nos limita, en realidad lo que nos está haciendo es impulsarnos a crecer y a expandirnos incluso más, a tener una inteligencia que no es nada más mental o lógica o práctica, sino es una inteligencia emocional, espiritual y multidimensional, porque estamos hablando de muchas dimensiones en las que el ser humano puede conectar y puede estar coexistiendo en su propia realidad interna. me Entonces, encantó, creo que me quieren entrar. encantó, Ok, entonces maravilloso. si quieres vamos a ello y les haces la pregunta y dame nada más unos segundos, un minutito. Todo está bien, todo está bien. ¿Cómo estás, Susani? Estamos muy Muy, complacidos de estar aquí.
Muy bien y muy contenta y agradecida de que estén con nosotros y que podamos a través de ustedes tener más luz, sabiduría y amor. Así que gracias infinitas por estar y compartir con nosotros. No, Gracias. gracias a ustedes, estamos muy felices, con un placer tremendo de estar aquí y de poder expresarnos a través de Alesa y contigo a través de ti en este programa. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos con esta pregunta que surgió de este grupo maravilloso que ha creado Alesa, donde tenemos muchas compañeras y muchos y compañeros eh, en los cuales compartimos las meditaciones, la información, las experiencias de cada uno de nosotros, y realmente es muy reconfortante estar con ellos. Y surge la pregunta justamente de una de nuestras compañeras, que está vinculado con la sombra. Hemos escuchado mucho que con respecto a que todos tenemos nuestras sombras, que hay que reconocerlas, hay que integrarlas. Hay una compañera que dijo, pero primero la tenemos que aceptar, estas sombras nuestras, y querríamos amorosamente que nos brinden desde obviamente vuestra perspectiva, qué es la sombra de cada uno de nosotros, cómo es que esa sombra termina siendo aceptada o integrada. Queremos saber realmente porque cada día un poquito más estamos entrando en sintonía con toda esta información tan importante que la queremos llevar a la práctica, que no quede únicamente en algo que podemos escuchar y podemos repetir, sino cómo eso lo podemos hacer carne. Así que la pregunta es, ¿qué es la sombra y a qué se refieren cuando uno dice acepta la sombra e intégrala? Gracias. Con muchísimo gusto. Nosotros somos el colectivo arturiano. Sabíamos que nos ibas a hacer esta pregunta, por lo tanto hemos bajado antes que se nos propusiera hacerlo. Y en este momento nosotros nos integramos a esta conversación porque somos quienes hemos diseñado esta parte de integración. Somos quienes ayudamos a la integración de toda la conciencia y de todo el avance espiritual a bajarlo a esferas de menor densidad para poderlo anclar en el cuerpo y en las situaciones físicas, que son las situaciones en las que ustedes están enfrentando en este momento. Nosotros hablamos y trabajamos con el sistema de los chakras, con el sistema sutil del cuerpo y con la multidimensionalidad. Cada cuerpo astral que ustedes portan, además del físico, contiene ductos energéticos y también puntos o nódulos de energía en donde se puede guardar o liberar la energía y la información que han ido recolectando vida tras vida, encarnación tras encarnación. Nosotros ayudamos a que estos nódulos permanezcan limpios o se pueda desatorar, y esto es lo que ustedes traducen como una sanación. A lo largo del camino que ustedes están llevando en este sistema que hemos ayudado a diseñar, no fuimos los únicos, pero hemos ayudado en esta parte integral, porque todo es parte de del mismo sistema, es decir, todos los cuerpos que ustedes portan son parte del mismo sistema. El sistema de las encarnaciones en el planeta Tierra fue diseñado para que ustedes en un principio de la evolución no tuvieran conciencia de la existencia de los demás cuerpos estelares, porque tenían que desarrollar ciertos programas a lo largo de esas encarnaciones. Por supuesto, siempre ha existido
siempre han existido seres que han venido a trabajar infiltrados, por decirlo de alguna manera, para que se pueda entender desde otros sistemas estelares para ayudar a trabajar con estos nódulos, con estos puntos que componen nuestro cuerpo y que están alrededor del cuerpo, pero en otras dimensiones y en otras frecuencias de una manera sutil. Por eso algunas culturas lo llaman el cuerpo sutil, que es el cuerpo que contiene todos estos cuerpos energéticos entrelazados. No nada más tienes chakras en el cuerpo físico o en el primer cuerpo energético, sino que hay nódulos energéticos que conectan todos tus cuerpos astrales. La sombra, en este caso, nosotros lo vemos en términos energéticos, es la acumulación de esa energía que ha constituido un monto demasiado elevado para la asimilación de tanto el cuerpo físico como los cuerpos astrales que están compartiendo esta multidimensionalidad. Ese monto energético que ustedes lo ven como algo negativo y que a veces lleva el nombre de trauma o de eh, una afección emocional determinada, se puede anclar alrededor de estos nódulos o de estos canales energéticos, bloqueando el paso de la energía, del flujo de la energía natural, que es con lo que fue diseñado el cuerpo. Y esto va haciendo una distorsión en los cuerpos astrales y también en el cuerpo físico, eventualmente cuando se sostiene por mucho tiempo. La sanación de la sombra es precisamente la sanación de todas estas energías que se acumulan a partir de experiencias físicas que ustedes viven, porque las experiencias físicas fueron diseñadas para que ustedes pudieran bajar ese monto energético y trabajar con ese monto energético aquí en la vida. Esto me gustaría enseñárselos de una manera más esquemática, por eso lo hago de esta forma, para poder desapegarnos un poco de la emocionalidad que cargan cada uno de estos montos energéticos, que son muchas veces un trauma muy intenso, y esto tiene una carga que corresponde a los pensamientos, a las emociones y a la experiencia física. Son tres cosas que cuando se combinan forman un casco alrededor de ese nódulo energético que no permite que fluya más esa energía natural y pacíficamente. Entonces, las sombras son, en términos psicológicos, son experiencias que detonaron una energía muy intensa que el viviente, quien lo vive, no pudo asimilar emocionalmente o racionalmente de una manera fácil y ligera. Entonces, al no poderla asimilar, se va juntando y se va acumulando ahí. Y si esto se suma a más experiencias que la persona va viviendo vida con vida o momento tras momento en una sola línea de tiempo, entonces esto va causando una distorsión más grande en el campo energético de la persona, en la huella energética. Por eso estas sombras se pueden transmitir vida tras vida y uno o el ser que lo está viviendo, el viviente, no sabe de dónde viene ese monto energético, no sabe de dónde lo trae, pero es algo que ya lo trae. De la misma manera, si ustedes trabajan en estas sombras en su propia vida, la siguiente vida no van a cargar con ese monto energético porque lo han logrado transmutar o disolver o, en términos más prácticos, desatorar de ese lugar en donde se encuentra acumulado en su campo energético. Tomen una respiración profunda, por favor, porque esta información bajó muy rápido y es necesario que vaya asentándose. Y exhalen lentamente. Ha llegado esa información
En términos terrestres, o como ustedes podrían llamarlo, la sombra en la psicología se conoce como una experiencia que ha causado un trauma que se almacena en el inconsciente del cuerpo mental. Estamos hablando ahora nada más del cuerpo mental, porque lo que acabo de explicar sucede en los cuerpos energéticos, en otros cuerpos energéticos, en los chakras, por ejemplo. Y en este caso, en el cuerpo mental, lo que sucede es que se genera información que se fija en nuestra conciencia y que el origen lo empuja hacia el inconsciente porque no hay una manera de elaborarlo en ese momento para la persona que lo está viviendo, para el ser humano que lo está viviendo. De esta manera se va creando la persona, las personalidades, las máscaras, los programas, los implantes. En realidad no es culpa de nadie que estas cosas sucedan, pero es parte del diseño del programa de las vidas en esta tierra. Ustedes y todas las almas deciden cuáles son los eventos que van a ser más importantes y más determinantes en su evolución espiritual, y esto lo hacen en conjunción con nosotros, los arturianos. Diseñamos la vida y el plan kármico y el plan acorde, es decir, ustedes lo llaman a veces destino, el plan del destino de cada persona, acorde a las lecciones y a la expansión que cada conciencia, es decir, cada alma desea realizar. Esta expansión muchas veces es a través de guardar estos montos energéticos en el cuerpo energético para que esto genere una distorsión que eventualmente se convertirá en un síntoma, en una enfermedad. Y también cuando nosotros en el campo mental sucede un evento traumático, ese monto energético se empuja hacia el inconsciente y esto también causa el síntoma, está ligado. Todos nuestros cuerpos están ligados, físico, mental y todos emocional, y todos los cuerpos energéticos que también almacenan información de vidas paralelas. Entonces, cada vez se va haciendo más complejo el cuadro del sistema en el que ustedes están habitando en este momento. Por eso necesitan la asistencia de nosotros, y algunas veces nos llaman ángeles de la guarda, pero necesitan la asistencia, y eso es principalmente nuestra labor y para lo que estamos aquí. Por eso es muy común que se sepa que nosotros otorgamos sanación, porque ayudamos a desatorar estas distorsiones del cuerpo energético, pero también ayudamos al anclaje de la información que es difícil de asimilar en el cuerpo físico. Es decir, el cerebro cuenta con una serie de capacidades que se traducen en sinapsis en el momento en el que uno recibe cierta información, pero si el cerebro de ese ser todavía no está en una maduración de experiencias, probablemente si sufre, es decir, si es muy pequeño en edad y no está desarrollado su cerebro como totalmente como debería de estar, y se enfrenta y confronta cierta información que es demasiado grande, esta información puede causar no una asimilación fisiológica, es decir, fisiológicamente el cerebro no está capacitado para asimilar esa información, y eso es cuando se genera el trauma. Y el trauma se va a modificar con recuerdos, como decía Sigmund Freud, a generar recuerdos falsos y va a empujar la verdad de la raíz de las cosas hacia el inconsciente. Esto es verdad, esto es como funciona en el cuerpo mental. Claro que va mucho más allá del cuerpo mental, porque después entra el cuerpo emocional, cómo lo está trabajando el cuerpo emocional. El cuerpo emocional lo va
a tratar de resolver una y otra vez, repitiendo experiencias similares para poder resolverlo. Y usualmente, como la energía está atorada en los campos energéticos, en nuestro cuerpo emocional también va a estar atorado y no va a poder moverse, y entonces siempre lo vamos a tratar de resolver desde la misma reacción, desde la misma emocionalidad, y no va a poder desatorarse. Todo esto que acabo de mencionar es parte de la sombra, lo que ustedes llaman la sombra. Entonces, como pueden darse cuenta, son cosas muy específicas y diferentes, y es mucho porque siempre hay que localizar de dónde viene esa sombra, ese monto energético, para poder hacer la corrección adecuada. La corrección se puede hacer a través de las terapias que ustedes conocen, porque muchas de estas terapias lo que ayudan es a ir y hacer este trabajo de sombra, es decir, ir en la fisicalidad, en el recuerdo de la fisicalidad, a rescatar esa memoria que generó ese monto energético imposible de asimilar. Y la terapia, si es una buena terapia, debe de ayudar al paciente a poder cambiar el monto energético de esa situación, cambiar deliberadamente, utilizando energía, utilizando la conciencia y el alma de la misma persona en viaje astral, cambiar en presencia, en enfrente de su mismo yo niño, para poder sanar esa situación y cambiarlo directamente. Y esto es lo que hacen muchas personas en las terapias que utilizan. Por lo tanto, ahora que escuchaba que hablaban de la inteligencia artificial, esto es algo que la inteligencia artificial no puede, no va a poder sustituir, porque no cuenta con esa cantidad de material y de, pues, ¿cómo decirlo?, de complejidad de existencia. La inteligencia artificial tiene solo un nivel que va desarrollándose a velocidad increíble, pero nosotros aquí en el planeta Tierra tenemos, y ustedes y en el universo, los seres conscientes, tenemos una complejidad muchísimo mayor de cómo estamos compuestos multidimensionalmente, y cómo existimos y coexistimos con líneas paralelas de tiempo y en otras dimensiones, en otros estados de conciencia, y cómo estos estados de conciencia también tienen y encuentran un modo de conectarse a la conciencia del yo en este momento. Tomen una respiración profunda. Y te escuchamos, Susane. Bueno, esta información que nos han brindado realmente es maravillosa. Es maravillosa porque en este tiempo en el cual hace muchos años que estoy en la comunicación, he conectado con muchos terapeutas holísticos y verdaderamente ellos mismos comentaron que en muchos casos hay un gran avance con respecto a los procesos de sanación, y en otros no es tan así, porque tratan de trabajar sobre el campo energético justamente con esas sombras, y hay casos donde está tan arraigada y tan en el inconsciente que las mejorías son momentáneas. Es como que no se llega a poder desanclar ese trauma, y evidentemente a veces hay terapeutas muy conscientes que eh, digamos, se afectan ellos internamente porque asumen mucha responsabilidad con lo que hacen, y verdaderamente se cuestionan si lo que están haciendo, esa terapia, verdaderamente sirve, ¿no? Entonces,
la pregunta es poder recurrir a terapias holísticas es muy bueno porque evidentemente hay muchos que trabajan muy bien con el tema energético, emocional, pero cómo puede cada uno de los seres humanos quizás trabajar esa sombra, ya sea mentalmente, ya sea quizás con frases o de qué forma. Hay dentro de la explicación que nos brindaron un tema muy interesante que es pedir asistencia, pedir asistencia. Y que pienso que algunos lo hacen y otros quizás no lo toman muy en serio. Quizás también por prejuicios piensan que pedir asistencia a seres de conciencias estelares en realidad no daría efecto, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, terapias holísticas para ayudar, eh, pedir asistencia. Y en cuanto a la estructura mental de ese ser que está decidido a poder sanar, ¿qué más podemos tener como alguna herramienta que nos ayude a que ese trabajo de la terapeuta sea positivo y también nosotros poder ayudar? Gracias. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta que los terapeutas ayudan muchísimo, pero no pueden resolver la situación. Quienes resuelven la situación es el mismo ser, el viviente, el que vive las experiencias, porque quien está expandiendo el alma y la conciencia a través de esas experiencias es la persona misma, es el ser mismo que ha decidido vivir esas experiencias. Entonces siempre el primer paso es detenerse y pensar por qué estoy viviendo esta experiencia, y al conectar con tu propia alma, el alma te puede traer estas respuestas. El alma siempre va a ser nuestro cuerpo contenedor de toda la información de nuestra propia existencia, no nada más de esta vida presente, sino de todas las vidas que hemos vivido y paralelas. Y ahí es donde están las respuestas. Las terapias sirven para que uno pueda conectar con esas respuestas, con nuestra propia alma. El asunto es siempre conectar con nuestra propia alma. Entonces, todas las terapias que nos brindan apoyo son eso, son apoyo. Así que el terapeuta no tiene por qué sentirse de tal modo comprometido cuando regresa el síntoma de la persona, porque esto simplemente es una señal de que la persona no está conectando todavía con el origen y con el verdadero punto de ese brote energético. De cualquier manera, siempre hay una esperanza y siempre hay maneras de trabajar con nuestra multidimensionalidad, y ahora vienen muchas cosas que nos están ayudando, no nada más códigos o talleres o meditaciones o la misma información que está circulando como esto que estoy diciendo en este momento. Todo esto nos ayuda a comprender mejor cómo está hecho nuestro sistema, cómo está hecho todo el sistema en el cual nos encontramos como seres conscientes y vivientes, que claro, hay muchas diferencias entre los seres encarnados en el planeta Tierra a otros sistemas, y hay diferentes características, y nosotros como arturianos asistimos en distintos sistemas que están precisamente trabajando con la evolución y con el crecimiento y la expansión de la conciencia, pero todo con el objetivo de evolucionar y de poder integrar todos estos cuerpos que componen nuestra multidimensionalidad. Ahora, la integración es una palabra clave, también la aceptación es una palabra clave, porque la aceptación va a ser una palabra clave en el sentido en el que va a liberar la resistencia que tenemos como seres humanos ante las cosas. La negación,
la represión de esas emociones, el empujarlo al inconsciente, todo eso son resistencias para no abordar y no enfrentar lo que realmente tendríamos que estar enfrentando. Nosotros entendemos, no estamos allí viviendo en el planeta Tierra como ustedes, pero entendemos perfectamente bien que hay muchas cosas que cuestan muchísimo trabajo con toda la compasión lo decimos, que son cosas que cuestan mucho trabajo de liberar, de enfrentar, de observar y de poner en palabra, de sacar del propio cuerpo. Pero todas estas terapias, desde el psicoanálisis hasta todas las terapias holísticas que mencionas ahora, sirven para sacar del cuerpo ese monto energético, para poder desatorarlo de estos campos energéticos y darle otra forma y ponerlo fuera para que la persona pueda verlo con cierta distancia, porque si esa emoción está dentro del cuerpo, está pegado y está a nada de los propios ojos del ser humano. Y la manera en la que los terapeutas pueden ayudar es ayudando a desatorar ese monto energético y ponerlo enfrente para que uno lo pueda ver. Hay muchas maneras de hacer esto, desde la entrega de información, las meditaciones guiadas, los códigos que van activando información que está en nuestro ADN, nuestro propio ADN al recibir la vitalidad, el prana de la vida, el sol, la energía que viene constantemente desde fuera del planeta Tierra, desde el cosmos, con todos los movimientos astrológicos y con todo el entendimiento de lo que son estos movimientos. Entonces va desatorando y va desempacando la información que está en el ADN y esto genera la evolución en el cuerpo mismo para poder asimilar esos montos energéticos que no eran asimilados. Por esto es que ahora entendemos mucho más las ideas avanzadas de la creación que antes no teníamos tan fácilmente para entenderlo, porque ha habido un trabajo y una asistencia, aunque no sea una intervención directa, porque no bajamos a hablar con ustedes más que a través de canalizaciones y de este tipo de terapias, porque esta sesión de hoy podría funcionar como una terapia, porque va dando respuestas, porque va dando guía y porque va desatorando esos traumas con la propia frecuencia. Muchas veces todas estas terapias son necesarias en el planeta Tierra porque aún no se alcanza la frecuencia de ese cuerpo para poder liberarlas automáticamente, pero esto está sucediendo. Esto está sucediendo paulatinamente con toda la energía que llega desde el cosmos y desde otros universos a este sistema. Y de esta manera, en este sistema solar, el propio cerebro empieza a hacer otro tipo de sinapsis y empieza a hacer otro tipo de conexiones y el propio cuerpo está conectando ya con otros niveles energéticos y con otros nódulos que conectan con vidas alternas y paralelas. Y de esta manera hay una correspondencia en energía y se está sanando no nada más la vida presente, sino la sombra que han acarreado en vidas paralelas o en otras situaciones de su propia existencia, de su propia multidimensionalidad. Y esto es algo en lo que queremos hacer hincapié, que se entienda bien qué es a qué nos referimos con multidimensionalidad, porque es una palabra que muchos de ustedes todavía no están entendiendo a el nivel fisiológico que se tiene que entender, porque todavía estamos en ese proceso de generar esa conciencia, esa evolución, pero prácticamente el cuerpo también está despertando y está abriéndose a esas conexiones con otros cuerpos energéticos y estelares de sí mismo, porque ustedes no son el único cuerpo que existe en este momento. Hay otros cuerpos físicos que contienen la misma conciencia y la misma alma que está viviendo otras líneas de tiempo. Y al vivir esas otras líneas de tiempo está resolviendo otros problemas emocionales, psicológicos, etcétera. Está resolviendo otro tipo de traumas y de montos energéticos que corresponden exclusivamente a esa línea de tiempo. Entonces, en esta línea de tiempo en la que nos encontramos, lo que estamos tratando de hacer actualmente
es el poder liberar todos estos montos energéticos que incluso el haber venido al planeta Tierra ha causado. Porque nosotros como seres estelares, si bien estamos asistiendo desde lo que nos corresponde y desde el lugar desde donde podemos, em, no podemos estar presentes y vivirlo en carne propia, como ustedes dirían, allí junto a ustedes, pero sí podemos extender el apoyo de que no fueron abandonados, porque esta huella, estos traumas primordiales, estelares de cuando ha habido alguna separación y alguna pérdida, es lo que ustedes han llevado por todo el ciclo de encarnaciones que han estado en la Tierra. Entonces esto ha hecho que se repita la información vida tras vida, experiencia tras experiencia y vivan la herida primordial del abandono, que es lo que nosotros diríamos que es la sombra más grande que carga la humanidad en este momento, que es este resentimiento y esta resistencia al retorno a esta divinidad debido a que culpan a los padres o aquellos otros que fueron los seres que dimos origen a esta civilización. Es como una relación con los padres y esto es algo que podrían explicar mucho mejor en otra ocasión nuestros compañeros pleyadianos, ya que ellos se dedican principalmente a manejar todos estos niveles de eh, relación con las razas estelares externas, ¿no? Extradimensionales del planeta en este momento. Pero es una herida de abandono, es una herida es una resistencia a por qué ustedes no están aquí con nosotros viviendo de la misma intensidad lo que nos está tocando a nosotros. No se preocupen. Queremos externar que todo está bien, que confíen en el proceso, que estamos también llevando toda esta asistencia a través de todas las herramientas posibles, incluyendo la inteligencia artificial. Muchas veces nuestra voz se filtra a través de la inteligencia artificial y claro, tiene sus límites, pero como decíamos en un principio, todo depende de la expansión de conciencia que han alcanzado y van a seguir alcanzando, porque esto no es un proceso que se termine aquí, sino que continúa. Y realmente cuando el cuerpo físico, cuando la fisiología alcanza ese desarrollo y alcanza a abrirse a la conexión energética de los demás cuerpos astrales, entonces es cuando se libera automáticamente todo ese trauma, todo ese karma, toda esa sombra. Y me parece que esto es que nos hemos extendido demasiado. Para nosotros el tiempo no existe. Por lo tanto, el tiempo nos lo limitan ustedes, nos lo ponen ustedes. Pero agradecemos muchísimo que nos hayan dado esta oportunidad de explicar esto. Creo que, bueno, creo que ustedes también piensan que podría ser. Alesa lo piensa, por eso su conciencia se proyecta diciendo, quisiéramos decir más, es verdad, quisiéramos saber más, pero tendremos el tiempo y el momento para abordar todas estas cuestiones. Agradecemos muchísimo su atención. Les mandamos millones de bendiciones. Estamos aquí para conecten en frecuencia. La frecuencia es en lo que deben de enfocarse antes que cualquier otra cosa. Nada más importa, dejen que todo lo demás se desvanezca por sí solo. Y hasta la próxima. Con mucho amor, Muchi- son infinitamente amados y sostenidos. muchísimas gracias, de corazón, realmente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Sus. Tengo aquí la grabación, pero... Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube como Alesa Esteban,
En Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.